Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, este programa en el día de hoy tiene el propósito de llevar una especie de advertencia, de información al presidente Luis Abinader. Si tenemos los organismos correspondientes atentos, ya en el Palacio y en otros lugares, ¿verdad?, que tomen en cuenta estas informaciones que se van a suministrar a partir de ahora para que se le lleve al presidente de la República. Aquí está el presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, Aaron Dinsey. Ese nombrecito me enreda a veces, ¿verdad? Aaron Dinsey, ¿no? Y también Francisco Capellán, que es una ficha conocida. De manera que con ellos dos vamos a conversar para que nos digan qué es lo que pasa con los suplidores de alimentos escolares y estas versiones de que ustedes corren el riesgo de perder unos 6,000 y tanto de empleos directos y que podría haber mucha más pérdida de empleos indirectos. Bueno, buenas tardes, don Roberto. En el caso específicamente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, que somos la asociación que agrupa a todos los panaderos de la República Dominicana, dígase el 96% de las panaderías en la República Dominicana son agremiados nuestros. En estos momentos lo que está sucediendo con INAVIE es que casi 300 suplidores participamos en una licitación que fue llevada a cabo en febrero y tenía que ser adjudicada a más tardar en mayo o en junio. Al entrar las nuevas autoridades, le indican a las autoridades salientes que ellos quieren participar en el proceso de adjudicación. Ya se nos había aperturado sobre A y sobre B, lo que se llama para estar habilitados, y quedan los que tuvieron algún inconveniente, que fueron deshabilitados por una razón o por otra, por algún incumplimiento en la fase del proceso de licitación. Entonces, estas autoridades se han reunido en 4 o 5 ocasiones con nosotros y nos ponen semana tras semana a que le digamos a nuestros asociados que ya van a ser adjudicados. Hasta la fecha no han sido adjudicados. Y nosotros tenemos un alrededor, ya en esta semana se han completado cerca de 175 panaderías cerradas. Porque no están produciendo 175, porque no se está produciendo desde el 19 de marzo, que fue paralizado el desayuno escolar. Esas panaderías han estado cerradas, porque muchas de esas panaderías nada más trabajaban para el proceso del desayuno escolar. Y otras sí tienen su venta al detalle, al público, como se llaman las ventas rancheras hacia los colmados. Entonces, eso ha conllevado prácticamente a la quiebra de todos estos negocios, porque se han mantenido cumpliendo con lo del fase 1, fase 2. Las panaderías entraron en lo que se llama el fase 2, que han tenido una ayuda del Estado Dominicano, se le agradecemos infinitamente, pero ya no podemos aguantar más, porque tenemos que seguir presentando mensualmente el ITEVIS, hay que estar al día en la DGI, hay que estar al día en TCS, hay que pagar los locales, energía eléctrica, que aunque esos negocios han estado cerrados, las facturas eléctricas mejor le han subido de precio. Entonces no entendemos cuál es la dilación del INAVIE en la adjudicación. Ya estamos en el mes de noviembre, es decir, ya se cumplieron 8 meses y pico de que estamos cerrados. Entonces no hay manera de que se aguanten. Entonces ellos se han acercado a nuestra asociación, y nos han indicado que de en este mes no ser adjudicado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, van a tener que despedir lamentablemente a todos sus empleados porque no pueden seguir cumpliendo eso y entregarían los locales. Entonces estaríamos hablando que solamente en el sector de la harina, los que participan en la entrega del desayuno escolar, estamos hablando de unos 6,000 empleos directos y cerca de 12,000 empleos indirectos. Ya, eso es mucho. Porque es que ahí intervienen, por ejemplo, los empleados de producción, los empleados de empaque, los distribuidores, que son los que se encargan de llevar el desayuno a las escuelas, dígase choferes, ayudantes. Y los que llevan el pan a los colmados. Y también los que llevan el pan a los colmados, que son empleados nuestros también. Es decir, cualquier pyme de la de nosotros, pequeña, cualquier panadería,
Lo mínimo que cuenta es con 11 empleados, lo mínimo. Ya. Por el que tiene 3.000 o 4.000 raciones de desayuno escolar, por ejemplo, utiliza 15, 16 y hasta 17 empleados. Ya. Yo justamente le iba a preguntar al señor Dince cuáles son los miembros de UMPI, cuya institución él es el presidente, que están en riesgo. Él nos dice los que participan en el desayuno escolar, porque fundamentalmente suministran un alimento que es producido por los miembros de UMPI. De UMPI, exactamente. Está con nosotros también, como decíamos nosotros al comienzo, una figura que en los medios de comunicación es muy conocida, porque siempre la hemos tenido con nosotros. Es el señor Francisco Capellán, quien ha sido también anteriormente presidente de UMPI, porque lo conocíamos como presidente de UMPI, pero ahora él es presidente de la UNSAE, Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares. Señor Capellán, ¿qué suministran ustedes y por qué ustedes argumentan que también los empleados de sus empresas están en riesgos de quedar sin trabajo? Buenas tardes, Roberto, y a los amigos televidentes. Los miembros de UNSAE y otra asociación que también hermana, que agrupan a los que suplen alimentos cocidos, es decir, tanda extendida, no están siendo tan golpeados como lo de las panaderías, porque a partir de este mes de noviembre se comenzó a servir los kits de alimento crudo, es decir, a las escuelas se le están llevando en este momento kit, es decir, arroz, habichuela, sardina, alimentos pastas, no cocidos. Alimentos no cocidos, y comenzamos a servir. Okay. Pero hay un sinnúmero de colegas de ese sector que no ha cobrado todavía de los kits que se sirvieron y comida. Hay muchos que no han cobrado, que ese es su mayor problema que tienen los suplidores de tanda extendida. Ciertamente, porque en la rueda de prensa que ustedes hicieron esta semana daban cuenta de que igualmente tienen dificultades con el cobro de algunos recursos. Así es, y para servir los kits a las escuelas, para una micro es un dineral. Cuando usted habla de usted servir 1.500 o 2.000 raciones, cuando hay 1.500.000 raciones, cuando usted la lleva a dinero, tiene que buscarse una buena cantidad de recursos, y ahí hemos tenido problemas. Parece ser que el mayor inconveniente, según las nuevas autoridades de INAVIE, está en la Contraloría General de la República. Hay un entaponamiento, las nuevas autoridades tal vez no tienen la destreza que los anteriores, y hay entaponamiento. Pero ellos pidieron que se lo dejaran a ellos. Dejen eso a nosotros, que lo vamos a hacer. De manera Bueno, que no es eso un fue problema con de relación a lo de el desayuno escolar. Okay. Sí, porque en el desayuno escolar debemos cargarle el dado a las anteriores, porque a pesar de la pandemia, ellos podían trabajar. Es decir, la licitación se hizo en el mes de febrero. Eso lo más que tarda para que le adjudiquen son 60 días, ¿verdad? Porque son muchos los oferentes que hay en el proceso de desayuno, y de tanda extendida no se diga, porque todos somos micro y pequeñas empresas. Entonces, las nuevas autoridades con relación a los que tienen que ver con los alimentos cocidos,
en negociaciones que nosotros hemos participado como miembros de UMPI también y de UNSAE, y también que somos miembros de CODOPYME, que son instituciones reconocidas en el país. CODOPYME es la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y la Mediana Empresa. hay un personal grande ya a nivel de una Sí, porque ahí confederación. agrupan todas las asociaciones de la micro o la gran mayoría de la micro y la pequeña y mediana empresas. Entonces, estas autoridades de INAVIE han tenido dando vuelta y vuelta para ese asunto de la adjudicación. Decía que las autoridades anteriores tuvieron tiempo de haber adjudicado. Completar el proceso. Sí, pero le pidieron cuando llegaron o cuando estaban en el proceso de transición, le dijeron que no le pusieran la mano a eso, que ellos iban a hacer eso. Okay. Pero no sabemos tener el manejo de 500 oferentes, 500 expedientes, hay que trabajar con mucha precisión para que se coge el tiempo. Entonces, al no tener la destreza, diríamos nosotros, no sé si despidieron la gente que sabían de eso, entonces ha venido ese retraso y estas empresas han sufrido la consecuencia que acaba de decir el señor Aaron Dixon. Tenemos otro problema ahí, don Capellán. Tenemos otro problema en esa situación. Perdona que le interrumpa. ¿No bien? Bien. Que es lo siguiente. Nosotros ya como PYME lo que estamos pensando que es algo dirigido para desaparecernos del programa. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque estas nuevas autoridades, por ejemplo, díganse los líquidos, como le llaman, para decirlo específicamente, los lecheros, que suplen las leches y los jugos en las escuelas. Que son grandes empresas. Son grandes empresas, Okay. por ejemplo. Ustedes suministran sólido, pan y galletas. Galletas de avena, que son muy buenas. Yo vi una por ahí. Yo no me voy de aquí sin comerme una de esas. Y también entonces los líquidos son los jugos, la leche y esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que también ellos participaron en el mismo tiempo que nosotros se abrió la licitación de ellos. Mas, sin embargo, los lecheros, que son empresas grandes, sí están supliendo a las escuelas, es decir, fueron adjudicados por las nuevas autoridades. Ay, con la PYME el problema. Entonces, nosotros entendemos que es con la PYME el problema, no quieren desaparecer. Escuchó, señor presidente. Nosotros Parece entendemos que el problema es con las PYME, como usted dijo. Nosotros entendemos que quieren desaparecernos porque nos están golpeando demasiado. Porque también tenemos otra situación. Fuera de los desayunadores, tenemos otra situación en el pan a nivel nacional completo, que es el pan es el producto más sensible que tiene la canasta familiar. Como le dijo Capellán una vez, es un producto bíblico. Porque ya es un producto terminado. Ahora, ¿qué sucede? Que el pan está exento de ITEVIS. Está exento de ITEVIS, no está grabado con ITEVIS. Mas, sin embargo, nosotros estamos cargando con una carga impositiva bastante grande. ¿Por qué? Porque todos los insumos que utilizamos para la producción sí están grabados con ITEVIS, entre un 16 y un 18%. Y no podemos transferírselo al pan. Es decir, lo que son las grasas, las azúcar, la sal, los plásticos, las levaduras, los mejoradores de masa que se utilizan hoy en día para la producción, todo está grabado con ITEVIS. Entonces eso es algo que va a costo. Única y exclusivamente tiene uno que llevarlo a costo. Entonces, es algo que pensamos que está dirigido para favorecer las grandes empresas. ¿Por qué? Porque ya entró en el país, desde el mes de enero, entró en funcionamiento el DRCACTA, donde ya cualquier empresa puede traer pan importado hacia la República Dominicana, que eso sería otro problema, porque aquí lo han querido agarrar al toro por los cuernos, como se dice. Porque en la República Dominicana, los molineros, los que producen las harinas, del trigo, procesarlo hacia la harina, no se utiliza lo que es el bromato de potasio. Más sin embargo, casi todo el pan exportado que viene importado hacia la República Dominicana,
está producido con harina con bromato de potasio. Que fue aquel producto que una vez se dijo que era tóxico Y dependiendo- cancerígeno. cancerígeno en función a la cantidad que se le echaba, ese tipo de cosas. Y ustedes argumentaron que no se usaba en cantidades que Sí, pudieran no, no hacer es que eso daño. lo utilizan los molineros, nunca lo han. Así eso es. no lo utiliza la panadería, pero todas las harinas nuestras aquí en República Dominicana están libres de bromato de potasio. Y entonces el pan que viene de fuera, ese sí tiene. Ese bien, no está Oh. grabado, no nada, entonces se está convirtiendo en una competencia desleal. Ya. Entonces aquí el Congreso de la República, el propio presidente, yo creo que van a tener que legislar para proteger a la industria de la harina. A la Es industria de la algo harina. que ustedes podrían llevar hasta el Congreso, a elevar una petición hasta el Sí. Congreso en ese sentido. Sí, ¿por qué sentido? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, países como Argentina, Chile, ya han sacado las panaderías de los supermercados. Ya los supermercados, los grandes supermercados no tienen panadería, Oh. sino el pueblo, el público, va directamente a las panaderías a comprar el pan para Bien. proteger la pyme de la industria de la harina en esos países. ¿Cómo no? Entonces entendemos que aquí también podemos abocarnos a hacer esa situación también aquí. Mire, hay algo que yo le quiero preguntar. Otra situación que puede el gobierno asumir, ¿verdad? Como lo hacen con otros productos. Es decir, los productos que nosotros compramos con ITEVI, lo que señaló el presidente, puede el gobierno, como ocurrió en una ocasión, hasta el año 2000, 12. hasta el 2012, ¿verdad? Hasta el 2012, esos productos estaban protegidos para nosotros. Es decir, que los productores, los que producían plástico, grasas, nos vendían esos productos a nosotros sin ITEVI. Ok. Sin embargo, se lo quitaron. Y hubo una época en que también, para que no se produjera aumento en el precio del pan, que la harina fue subsidiada. Entonces, si no se produce algún tipo de acuerdo para que se haga eso, es imposible nosotros mantener los precios Ey. actuales del pan, porque con esos costos no es verdad que una micro y pequeña empresa puede mantenerse. Entonces se irán a las grandes empresas, Bueno. los grandes supermercados, las grandes cadenas, donde nosotros llevamos más de 18,000 empleos, como explicamos ahorita, y son empleos formales, es decir, que un trabajador nuestro está protegido con TCS, con seguridad, de todo. con la seguridad Ya social, lo creo. nosotros pagamos todos los impuestos. Entonces, ¿por qué se nos quiere recargar tantos costos y nosotros no lo podemos trasladar? Entonces, el gobierno debe asumir esa posición o esos costos que nosotros tenemos para que no se produzca un aumento en el precio del pan. Esa era la palabrita que no quería yo escuchar, que la acaba de pronunciar Capellán. Aumento del precio del pan. Es algo difícil para la población, el que le aumenten algo como el pan, que es de los más... No, y en este momento Pero las yo le quiero harinas hacer una pregunta, subieron perdón, más Capellán, de que nos están 200 haciendo pesos. señas hace rato de que Sí. vamos a una pausa. Pero miren, señores, esa palabrita que pronunció Capellán, hay que prestarle atención. Fíjense, yo estaba esperando, porque cuando él comenzó a hablar y llevaba el hilo, yo cuando viene a ver me va a mencionar la posibilidad o necesidad de aumentar el pan. Y ahí sí le da un duro a la población. De manera que hay algo que yo quiero de todas maneras preguntarles, que es sobre una versión que hubo a propósito de la adjudicación de los, ¿cómo le llaman? Las adjudicación de las de los contratos. Ajá. Y entonces que se habrían hecho algunas irregularidades, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Y yo quiero que ustedes se refieran a eso, a ver qué es lo que realmente hay con ese asunto. Pero nos están haciendo señas hace un momentito que tenemos que irnos a la pausa. Al regreso, para que ustedes nos expliquen qué fue lo que pasó con eso, que hay una versión que involucra ahí, sabrá Dios a quién, de que se estarían haciendo adjudicaciones irregulares. Vamos a ver de qué se trata eso cuando regresemos de la pausa. Adelante, señor director.
Reflexiones con Roberto Claudio.